El senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía, es un defensor acérrimo de las reformas estructurales. ¿Está en su futuro gobernar el estado de Hidalgo? Esta noche, David Penchina, en La Pura Verdad. Llegamos 20 años tarde a la reforma energética, dijo varias veces. Otra historia hubiera sido ciertamente si hubiéramos salido a ofertar nuestros yacimientos cuando el precio del petróleo era el doble que hoy, ¿no? Sí, tal vez más de 20 años, Gabriel. El tema es que lo que hay que entender es que la competencia genera transparencia y que los monopolios no necesariamente nos llevan a cumplir con el objetivo, que es explotar de la mejor manera la riqueza que es nuestra y sigue siendo nuestra. Todo eso lo está aclarando por la serie de personas que dicen que estamos regalando nuestros recursos y nuestro patrimonio. Lo que pasa es que es una mentira tan reiterada que es necesario decirlo, porque no por repetir una mentira cientos de veces necesariamente es verdad. ¿Y es una mentira? No solo es una mentira, es una gran mentira. México ha perdido valor, ha perdido la oportunidad de generar el mejor instrumento para igualar a una sociedad, que es generar empleo bien pagado, a partir de la riqueza más importante que le dio Dios a este país, que es energía. Somos un país con mucha energía. Y haberla sometido 74 años a un monopolio de Estado que no generó la oportunidad de atraer inversión, que no actualizó la ciencia y la tecnología, que no generó la oportunidad de que a partir de la competencia fuéramos transparentes, fue una pérdida generacional que hoy podemos cambiar esa historia. ¿Puedo regresarlo como 25 años en la historia? Puedes regresarlo lo que quieras. Porque la pregunta es, usted habla con esa claridad de una situación que era generada por un Estado en manos de un gobierno que estaba en manos del partido que usted representa. Que represento y del que me siento orgulloso y que tuvo grandes logros, pero que como seres humanos hay que tener la capacidad de reconocer nuestros errores. Y creo que generacionalmente no fuimos capaces de apostarle a una mayor apertura en donde pudiéramos competir y perdimos valor. Pero lo que es más grave aún, a través del monopolio de Estado que generó el sector energético por una decisión histórica de un país distinto hace más de 70 años, y me refiero a la época del general Cárdenas en el gobierno, perdimos la oportunidad de hacernos más responsables de nuestros recursos porque creímos que los recursos petroleros fundamentalmente iban a ser para siempre y que podían ser el gran mantenedor de las finanzas públicas sin crear este vínculo de obligación ciudadana frente al gobierno y del gobierno frente al ciudadano, del pago de impuestos, por ejemplo, para justipreciar lo que tenemos. Este país, Gabriel, no va a salir adelante si no aprovechamos, detonamos la capacidad emprendedora de nuestra gente. Y para detonar esa capacidad emprendedora se necesita inversión. Más allá de la capacidad de inversión del Estado, del gobierno, se necesita de más inversión para detonar la oportunidad. Esta generación va a ser recordada porque se atrevió a dos cosas. A la reforma más importante que trasciende a la sociedad, que es la reforma educativa. A partir de apostarle y de hacer una obligación la calidad educativa de nuestros hijos, que es todo un periplo de circunstancias. Y que no está siendo aplicada de la manera que debería todavía. Yo creo que no es un cambio que puedas hacer de un día para otro y no hay que caer en el populismo y la demagogia de otros. Yo creo que poder tener una transformación educativa va a ser una cuestión de generaciones, pero hay que empezar ya. Y nosotros ya empezamos. Hoy quien controlaba un sindicato que perdió los objetivos educativos y que se desvió al margen de la ley, pues a diferencia de otros gobiernos está en la cárcel. Y nosotros nos atrevimos a cambiarlo. Y lo otro es un sector energético que estuvo monopolizado, encerrado por más de 7 décadas, pues tampoco puedo cambiarlo de un día para otro. Puedes generar electricidad más barata, pero hay que llevar un gaseoducto, y un gaseoducto lleva tiempo construirlo y más cuando son cientos de kilómetros de llevar gas, por ejemplo, del norte del país a mi tierra, Tula, Hidalgo. Eso es algo que la gente quiere saber cuándo, exactamente cuándo, porque la reducción de las tarifas en la electricidad no ha sido particularmente con toda seriedad, buena. aunque mi populismo no sea el mayor. A ver. La consolidación de estas grandes reformas va a ser un proceso por lo menos de una década. Pero eso no quiere decir que desde el primer momento que las hemos empezado a aplicar, no empieces a sentir beneficios. Te voy a dar datos duros. La electricidad para el sector industrial, y lo saben los industriales que hoy nos hagan el honor de vernos, han bajado 25% sus tarifas de electricidad. ¿Y para el uso doméstico? 5% es muy poco. ¿Y entonces en quién Pero pensaban? ya no subió.
Y para que baje más en el uso doméstico, que lo podemos lograr, estamos construyendo infraestructura en gas, porque el 30% de la electricidad que generaba el monopolio todavía, ¿cómo crees que se hacía? Con combustóleo, lo cual es caro Es verdad. y daña el medio ambiente. Pero el cambio no es para mañana, porque no se puede hacer para mañana, porque hay procesos de valor, de industrialización, que llevan tiempo. Pero estás generando la inversión para hacer esos cambios que ya están generando más empleos. Este año vamos a invertir prácticamente casi 3 veces lo que en su historia cada año invertía el sector energético, porque abrimos el sector a la competencia y atrae inversión. ¿Qué se necesita para generar empleo? Pues no conozco a nadie, ni a los populistas, que con un dedo generen empleos. No, se generan atrayendo Eso es dinero. verdad. Pero tengo un Y par de esas son preguntas. verdades que alguien las tiene que decir. Hablando de verdades, ¿por qué cuando promovieron las reformas no dijeron que se iba a tardar 10 años? Perdón, yo te invito a que, si quieres, revisemos mis debates, porque hay que ser serios. Estamos dando resultados a un año de la reforma energética. Y el año que entra la reforma energética va a dar más resultados. Y en 5 vamos a estar encontrando petróleo a partir no solo de Pemex, sino de otras empresas que van a contratar mexicanos. Son procesos, Gabriel. Y nadie que tiene 2 dedos de cerebro puede imaginar que eso se hace con una varita mágica. Son procesos que conllevan a un objetivo. Su cristalización por entero, yo calculo que va a ser a lo largo de esta década. Pregunta 2 al respecto. ¿Cómo fue que tomaron la decisión de en dónde se iba a reflejar primero la baja en la tarifa? ¿Cómo decidieron que se reflejara primero para las empresas y no para el uso doméstico? Es un tema de volumen, de demanda de energía, Gabriel. No se puede comparar en una economía de escala una industria que utiliza grandes descargas eléctricas que lo que utiliza el sector doméstico en lo individual, cada casa. De hecho, hay empresas que se abastecen directamente de las redes de transmisión, es decir, de estas grandes torres, Sí. y su costo asociado de distribución es más bajo, a diferencia de los costos de distribución en un hogar o en una colonia. También hay que decirlo, había en el monopolio grandes ineficiencias donde mucha gente no pagaba la luz. Y entonces los que sí la pagaban cargaban con el costo de aquellos que no la pagaban. Y es un modelo que acabó por autodestruirse y por no estar haciendo las inversiones que hoy estamos pagando. Pemex simplemente, por ejemplo, en el 2004 producía 3.5 millones de barriles de petróleo. Hoy, por no haberle invertido a Pemex lo que le debimos de haber invertido, porque se dedicaba a ser el gran sostenedor de las finanzas públicas, en lugar de tener la firmeza y la claridad de tener un esquema fiscal que sostenga al Estado mexicano como cualquier nación, pues hoy nada más produce 2.2 millones de barriles. O sea que estamos de la fregada cual es porque un perdimos drama. 1.2 y además el petróleo Imagínate, bajó. vendías 3.5 a promedios de 80 a 85 dólares. De ese tamaño es el problema que hoy estamos enfrentando. Hoy producimos 2.2 y los vendemos entre 40 y 45 dólares. Es una taquería que vende menos tacos a mitad de precio. ¿Cuál es el resultado? Pues tenemos menos dinero para gastar. ¿Qué hemos adoptado ante esa medida? Que el gobierno se haga austero, se reduzcan sus costos. No estamos inventando más y nuevos impuestos, no estamos aumentando la deuda, al contrario, la estamos disminuyendo, pero eso es tener responsabilidad. Los gobiernos que regalan todo y que no le llaman a las cosas por su nombre y que no enfrentan y están gobernando solo con encuestas y no pensando en la siguiente generación, pues hacen locuras. Nosotros no estamos haciendo esa locura, estamos enfrentando un reto de muchas ausencias y déjame ser honesto, de muchas mediocridades de una clase política que no se supo poner de acuerdo en el pasado. Ese es un mea culpa porque usted estaba ahí. Es un mea culpa. ¿Por qué no decirlo? Cuando se inaugura la democracia en este país, que es en 1997, cuando el partido gobernante al que yo pertenezco, que era el PRI en 1997, Pierde la mayoría. pierde la mayoría, para mí es la inauguración plena de la madurez democrática. Desde aquel entonces hasta 2012 que llega el señor presidente Peña, privilegiamos nuestras diferencias. Nunca supimos priorizar nuestras coincidencias. ¿Fue la ronda 1 un fracaso? Hablando de La fracasos. ronda 1 porque no ha acabado. La ronda 1 tiene 5 etapas. La ronda 1.1 fue muy difícil. De 14 bloques apenas se asignaron 2 contratos. Exacto. La ronda 2 de la 1, que que acaba es la de- segunda etapa, pues simplemente asignó el 60% Sí, de sus eso contratos acaba en de juego. suceder, exacto. Y te puedo adelantar, atreviéndome a algo muy riesgoso en la televisión,
Yo creo que la ronda 3 y 4 va a mejorar todavía más el porcentaje. Por eso cuando fue la Bueno, ronda 1... porque además vamos a ofertar territorios es que son probados. diferentes bloques. Y no todas las empresas le entran a todo. Claro. La única que hacía esa locura en su momento era Pemex. A Pemex le gustaba hacer de todo y para todo. No hay una empresa petrolera en el mundo que lo haga. Por eso teníamos que cambiar. Y cada empresa o cada una de esas empresas escoge sus batallas. Yo te auguro que la ronda 1, pese a que el precio del petróleo es el más malo de las últimas décadas, que no depende de los mexicanos y que es Eso una es cierto. cotización internacional, va a ser muy buena. ¿Y va a participar Pemex ahora sí como asociado? Sin duda. Pemex es la acreedora por el mandato de la reforma que hicimos de que antes de que se saque a competir los diferentes bloques de exploración en agua, en tierra, en aguas profundas, el Estado, como empresa del Estado mexicano, le asignó en ronda 0 un bloque que es cercano al 30-33% del total de nuestra riqueza petrolera. Porque Pemex es la empresa de los mexicanos que se tiene que fortalecer de esta reforma y que necesitaba de fortalezas para entrar a competir con las demás. Ha llegado el momento también de ponerse a pensar en la producción doméstica de energía. ¿Es correcto? De que personas en su casa pueden tener una turbina para el viento, un panel solar. Bueno, que les hoy hay permita tejas calcular. de panel solar donde puede haber en el futuro casas que no paguen luz. Claro, pero hoy es casi impagable tener eso porque significaría algo así como 10 años de energía instalar un sistema de autosuficiencia. Sí y no. Déjame decirte cuál es el problema y el reto de las energías renovables. La energía nadie ha descubierto poderla guardar. Por eso tus sistemas de generación de electricidad, sea por el gas, sea por el sol, por el aire, por el agua, tienen que estar siempre produciendo y se tienen que consumir. Son continuas, no alternas, exacto. Entonces no al revés. tenemos baterías para guardar esa energía. O si las tenemos, porque también se No puede son en algunos suficientes. puntos, ni son ecológicas. Entonces hay que ver los ciclos combinados de abastecimiento y de generación de electricidad, que estoy seguro que algún día lo alcanzaremos. Senador, ¿usted sabe algo de marketing? Pues no, oigo mucho y más bien pregunto. Se lo pregunto porque no es un secreto que usted pretende gobernar el estado de Hidalgo. Es un sueño, una ilusión para la que me he preparado. Y me pregunto ahora, ¿qué opinarán sus jefes de campaña de un candidato que dice las cosas que usted dice que a veces la gente no quiere escuchar? Me parece que la mejor identificación con el pueblo de México, y más cuando uno tiene la representación popular, Gabriel, es no decir mentiras. No tenemos derecho a hacerlo. Este país ha pagado un costo muy alto por mentir a la gente y creo que hay que recuperar el valor de la política. Creo que hablándole a la gente de frente y de manera seria y honesta, se gana mucho más que cualquier otro tipo estratégico de marketing. Creo que hoy hay que recuperar la política y creo que la gente es más sabia de lo que mucha gente cree. La gente se da cuenta cuando alguien dice la verdad, cuando alguien está preparado. Yo trato de prepararme, me reconozco como un hombre falible, como cualquier ser humano que puede cometer aciertos y errores, pero en mi almanaque de cortapisas evito decir mentiras. Déjeme brindar con usted Muchas gracias, Gabriel. por un México más competitivo. Eso es lo que necesitamos. Salud y muchas gracias.